Buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El día de hoy vamos a traerles una exposición sobre la Emancipada, la cual es una obra de Miguel Río Frío. Este trabajo es el final de la materia didáctica de la lengua y literatura como ciencia. Las integrantes somos Betsy Macías y quienes habla Laura Tapia. Hoy, en este momento, les voy a mostrar lo que significa, o en este caso, las características de la obra. Por ejemplo, tenemos aquí el título, que es La Emancipada, el autor, como lo mencioné, Miguel Río Frío. La fecha de la publicación de esta obra fue en 1863 en el diario quiteño La Unión. El tipo de género es una novela. Su protagonista principal es Rosaura. Los temas principales a tratar en esta obra son la rebelión contra el sistema patriarcal, el anticlericalismo, la defensa de los derechos indígenas y la educación femenina. El contexto histórico en el que se basa esta obra es en la época liberal, donde se luchaba muchísimo por los derechos humanos. El estilo literario es el realismo, como su palabra lo indica, pues hablaba de la realidad en la cual estaba inmerso el desarrollo de la obra. ¿Cuál es la importancia? Pues que esta novela fue la primera en ser publicada en el Ecuador. Y la importancia de la protagonista, pues Rosaura encarna los ideales liberales del autor y representa la lucha por la libertad y la igualdad. Vamos a ver unos aspectos principales dentro de la obra en la cual va a poder ayudar a los estudiantes a comprender mejor. Por ejemplo, en su objetivo de la estrategia, el estudiante se empoderará para poder ser agente de cambio a través de una pedagogía emancipadora. Quiere decir que el estudiante va a poder saber, aprender y hacer. El tema de la estrategia es explorar la relevancia de la emancipada en la literatura nacional mediante el análisis de su contenido, contexto histórico y elementos. Su tipología es, esta es un estudio académico o ensayo crítico que evalúa y analiza la emancipada desde diversas perspectivas, pues debemos comprender que no todos los estudiantes van a tener no solo la misma perspectiva, sino el mismo pensamiento. Es importante que dentro de todo lo que vamos a nosotros a exponer, a darle o brindarle al estudiante, debemos integrar las 4 macrohabilidades. Estas son hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces, les presento 2 partes seccionadas de lo que sería el hablar y escuchar. Tenemos el debate, las presentaciones, la dramatización, la mesa redonda. Estas cuentan con sus propias descripciones. Por ejemplo, el estudiante podrá saber discutir los temas principales de la obra, asignar temas para exposiciones orales, representar escenas claves de la obra, analizar la relevancia actual de los temas. Después de todo esto, el estudiante va a leer y escribir un ensayo crítico en el cual analizará aspectos específicos de la obra. Tendrá pues su diario de personaje, donde indica que el estudiante, ¿verdad?, va a escribir desde su propia perspectiva, enfocándose en un personaje, el que más le llame la atención. Entonces, después de esto, el estudiante va a poder reescribir un capítulo en el cual se haya asociado o le haya parecido un poco relevante o más relevante. Tendrá su carta al autor en el cual podrá expresar opiniones sobre la obra. Entonces, aquí viene una parte principal. El estudiante tiene que saber analizar y comprender. Una vez que el estudiante analiza y comprende, podrá definir sus logros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el análisis, presentamos una estructura, un personaje los personajes y los temas. En el caso de la estructura, tenemos que el estudiante va a poder reconocer el tipo de género de la obra, el tipo de texto, sus capítulos, sus partes, y podrá verse inmerso en el desarrollo de la trama, en qué tiempo transcurrió, cuál fue el espacio o escenario. Dentro de los personajes, él podrá describirlos, relacionarlos, saber cuáles fueron sus motivaciones y a qué punto llegó la evolución de la obra. En sus temas, podrá reconocer temas principales, secundarios, simbolismo, conflictos y el mensaje central, o sea, de lo que trata la obra. De allí
Como comprensión después de su análisis, él va a poder entender el contexto histórico y cultural, que quiere decir que podrá reconocer en qué época se desarrolló, qué tipo de sociedad es la que se involucraba, la política y las costumbres. Tendrá también un avance muy significativo en lo que se trata de lo que es lenguaje y relaciones. Podrá hacer un análisis del lenguaje, las relaciones entre personajes, el significado de las palabras claves, que esto conllevará a que el estudiante tenga una mayor comprensión. Y esta parte donde habla sobre el mensaje subyacente es súper importante, porque el estudiante va a poder emitir una información crítica de acuerdo a lo que ha leído, a lo que ha comprendido y a lo que ha ido desarrollando. Quiere decir que el estudiante podrá interpretar el mensaje, qué tipo de reflexión es, las preguntas que va a plantear sobre la obra. Entonces, aquí viene un logro al finalizar. El estudiante, ¿qué podrá hacer? Reconocer y emplear ejemplos concretos de la obra, citas textuales, relaciones entre elementos, conexiones con otras obras o autores. A continuación, mi compañera Betsy Macías les va a poder indicar a los estudiantes por medio de esta malla cómo emplear toda la obra en una clase. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como dijo mi compañera Laura, yo voy a hablar en sí cómo el estudiante va a trabajar en sí la obra literaria dentro del salón de clases. Como reflexión tenemos, primero que debemos elaborar una ficha de análisis para la novela, a qué género pertenece, género narrativo, el subgénero que es ficción, los temas principales, la emancipación de la mujer, el matrimonio, el amor, la identidad, la crítica social y el conflicto generacional. En la estructura tenemos también la introducción, el desarrollo, el clímax, el desenlace y el epílogo, que también es opcional. Y el estilo de la novela, que es una novela realista. En la propuesta de discusión, la emancipación de la mujer es la primera pregunta que les queremos plantear a los alumnos. ¿Está justificada la lucha por la libertad? También tenemos la influencia social. ¿Cómo condiciona el entorno las acciones de los personajes? Y la justificación social y la desigualdad. ¿Refleja la novela las injusticias de su tiempo? También tenemos el siguiente, como construcción del tema, tenemos la organización de un debate. Aquí donde los alumnos van a poder en sí ya trabajar en el debate en la clase. Como primer punto, se va a dividir la clase en grupos pequeños, asignando posiciones. Es decir, vamos a poner un grupo a favor y vamos a poner otro grupo en contra, si están de acuerdo o no con la trama de la novela. Como segundo punto, tenemos proveer los mismos recursos y tiempo para preparar los argumentos a ambos grupos. Como tercer punto, entregar materiales de lectura y recursos sobre el tema. Facilitar las guías de preguntas para orientar la investigación. Ejemplos, las injusticias, las restricciones sociales en la novela. ¿Ya? Asignar el tiempo en clase para la preparación. Animar a los estudiantes a usar citas textuales de la novela. Preparar respuestas anticipadas a los argumentos del equipo contrario. Designar a un estudiante como moderador para mantener el orden durante el debate. Siguiente. Ya en lo que es la aplicación, vamos a ver lo que es la estructura del debate en clase. Como primer punto, la presentación del moderador. El moderador va a explicar el tema y las reglas que se deben seguir. Como segundo punto, tenemos rondas en el debate. La primera ronda va a ser la respuesta a los argumentos del otro grupo. Esto de aquí va a ser un tiempo entre 2 a 3 minutos. En la segunda ronda tenemos el contraargumento y nuevas evidencias, también entre 2 a 3 minutos. Es decir, cada equipo va a tener el tiempo pertinente para que pueda argumentar lo que ellos piensan de la novela. De ahí viene el resumen final. Cada equipo va a resumir sus argumentos.
Y el cierre del debate va a ser la reflexión en grupo sobre lo aprendido y las estrategias efectivas. Y como evaluación, ¿qué vamos a utilizar la evaluación? Aquí se va a evaluar los argumentos que ha dado cada equipo, el trabajo, cómo lo han realizado, si en verdad han podido ellos poder compartir y trabajar en equipo, y el respeto y la comunicación que han tenido. Esta es la parte final de cómo ellos han trabajado su debate. Y aquí también tenemos unas razones por qué leer La Emancipada. Es decir, ¿qué nos puede llamar la atención al nosotros poder leer esta obra literaria? Como primer punto, es la primera novela ecuatoriana escrita por el lojano Miguel Riofrío. Segundo punto, narra un amor puro, emotivo, inocente y sincero. Nos enseña sobre la liberación femenina ante un sistema patriarcal y cuenta con un final que te dejará con un sinnúmero de emociones. Entonces son estas razones las que podemos nosotros influenciar en nuestros alumnos para que les llame la atención leer esta obra literaria. Sobre todo que se den cuenta que dentro de los autores ecuatorianos podemos tener muy buenas obras. Aquí como parte final tenemos aquí una síntesis de lo que es la obra. En este caso tenemos el tema central, la sinopsis, los argumentos, las características. También tenemos los personajes, valores y antivalores. Y en sí, tenemos un diálogo o tenemos lo que hace cada uno de los personajes dentro de la obra literaria, tanto como Rosaura, Eduardo, don Pedro de Mendoza, el sacerdote y don Anselmo de Aguirre. En sí, esta fue nuestra presentación de la obra literaria La Emancipada. Muchas gracias.